¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a Deportes 9. Llegamos ya al Ecuador de la semana y como siempre nos ponemos ya manos a la obra para resumir todo lo que hemos tenido dentro del mundo del deporte leonés esta semana y vamos a empezar por el fútbol, pero no vamos a empezar por la cultural. Recordamos que la Cultu, por cierto, le vuelve a quedar una vida, por eso mismo de que cayó el Cádiz frente a Las Palmas, pero eso lo extenderemos en los titulares, porque hoy el programa empezaremos con el fútbol y lo que no pudimos traeros el lunes sobre el fin de semana, porque por ejemplo el Atlético Astorga que lograba esa gran victoria en el descuento frente a la Sarriana que hace llegar al conjunto maracato con opciones a la última jornada dependiendo de sí mismo para lograr la permanencia. Allí por supuesto que estaban las cámaras de la 9, así que enseguida os traemos un pequeño resumen de lo que fue esa victoria de los maragatos. También nos iremos con la tercera federación. El otro día estábamos en la Área Deportiva de Puente Castro con esa victoria del Júpiter leonés 3-0 frente al Numancia B, así que luego os traeremos un pequeño resumen de lo que fue ese triunfo para los de Pallide y las palabras de los protas, del míster de Pallide y del autor del último de los tantos, de Alejandro Oviedo. Y luego nos iremos por primera vez que estábamos en la era, en el estadio José Luis Novo, allí mismo en Cubillos del Sil, viendo la victoria del conjunto berciano frente al Ciudad Rodrigo por 2-1, así que luego os traeremos un pequeño resumen también de lo que fue esa victoria para el equipo de Cubillos del Sil, de la localidad pegada a Ponferrada. Eso en cuanto al fútbol, porque nos iremos con el baloncesto. Inician ya los playoffs de ascenso a Liga Challenge, el BFL visitando la casa del Claret, allí mismo en Valencia, así que luego tendremos por aquí al entrenador, a Rafa González y a la capitana Lucía García para comentar un poco cómo está el BFL y sobre todo esas aspiraciones que tiene el equipo para cambiar su categoría. En cuanto al baloncesto, nos iremos con la victoria del Albacete frente al Clínica Ponferrada en el Lidia Valentín, que tuvimos el fin de semana, ese primer partido, esa ida de los playoffs de ascenso a Primera Federación, así que luego os pondremos un pequeño resumen también de lo que fue esa derrota para los hombres de Uriol Pozo. Y por último, polideportivo, el otro día no nos daba tiempo, hoy estaremos con las chicas de las Leonas Mater que lograban ese triunfo en el torneo de Valladolid y también con el Sprint León que hacía historia el sábado en el campus de Vegazana, consiguiendo la primera posición por primera vez en su historia de esa primera jornada de la Liga Iberdrola. Allí, por supuesto, que también estábamos nosotros y luego se pasarán dos de las atletas que participaban en esa jornada. Y ese es todo el menú que tenemos preparado para hoy, así que nada más, con el equipo de realización de 9, arrancamos ya como siempre los principales temas del día de la mano de Cupra. Dice la leyenda que todos estamos unidos a nuestra alma gemela por un hilo rojo invisible. Pero a veces lo tenemos justo delante. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 250 € al mes. Descubre más en cupraofficial.es. Y arrancamos este miércoles con el fútbol, la cultural que regresa a los entrenamientos con la vista puesta en el duelo del sábado ante el Cádiz. El lunes los gaditanos caían frente a Las Palmas, por lo que la distancia sigue estando en 6 puntos, pero con 15 en juego y 3 rivales por delante. La Deportiva que también hace lo propio en los anexos del Toralín, preparando una auténtica final por los playoffs. Nuevamente el equipo berciano se la juega en el Ruta de la Plata ante el Zamora, con aún 12 puntos en juego y 2 de distancia con la zona noble de la tabla. Nos asomamos a Astorga, que afrontan la última semana de competición con la final por la permanencia a la vista. Dependen de ellos mismos, en casa de un Ourense que ya está clasificado a los puestos de playoff. Una derrota en lo de los maragatos haría fijarnos en resultados adversos. Y por último, tercera federación, partido el viernes a la 1 de la tarde entre la Virgen del Camino y la Sociedad Deportiva Almazán. El partido que por supuesto te lo contaremos a la 9 y con ello cerraremos la temporada en los dominicos. Ninguno de los dos equipos se juega ya nada en la tabla. Hasta aquí los principales temas del día, todo lo que nos ha dejado esta semana, así que nada más, hacemos un alto en el camino, una pausa y arrancamos ya este Deportes 9 con el mundo del fútbol. En Calle Daoiz y Velarde Hiperdescanso te abre sus puertas para transformar tu descanso. Amplia exposición, colchones de última generación, canapés que se adaptan a ti y asesoramiento cercano que entiende tus noches. Porque aquí no solo venimos a vender camas, venimos a crear momentos de descanso.
Hiperdescanso León, donde cada mañana empieza mejor. ¿Sabías que tu comunidad puede ser sancionada por no cumplir con la normativa? Como presidente o administrador, eres el responsable directo. En Arcas Oficina Técnica nos encargamos de todo por ti. Ayudamos a tu comunidad a cumplir con la Ley de Protección de Datos, gestionamos la coordinación de actividades empresariales y realizamos estudios de riesgos laborales adaptados a tu comunidad, para que tú solo te preocupes de lo importante, tu comunidad. Arcas Oficina Técnica, seguridad, cumplimiento y tranquilidad. Donde la historia se alza entre las piedras, Valencia de Don Juan te da la bienvenida. Un río que abraza la ciudad y refresca tus días de verano. Calles que invitan a pasear sin prisa, a descubrir cada rincón con calma. Bares donde cada conversación sabe a hogar, a verano, a vida. Un oasis de agua y sol para desconectar, relajarte y pasarlo en grande. Valencia de Don Juan, vívela. Santa María de Ordás celebra su segunda feria ganadera y agroalimentaria Tierras de Ordás. 326 cabezas de ganado, exhibiciones de esquila, ecuestres y una romería a caballo, los días 9 y 10 de mayo en el recinto ferial de Santa María de Ordás. No te lo pierdas. Venga, pues arrancamos ya los motores de Deportes 9, lo hacemos con el fútbol y lo hacemos con la segunda federación. Nos vamos con la victoria del otro día en la Aragudina del Atlético Astorga frente a la Sarriana. Un gol de David Álvarez en el minuto 94 hace llegar al conjunto maracato la última jornada dependiendo de sí mismos. El otro día se vivió un auténtico ambientazo en la Aragudina. Ahí va lo que fue ese resumen de esa victoria: Atlético Astorga 1, Sarriana 0. Triunfo taquicárdico sobre la bocina para el Atlético Astorga. El equipo que dirige José Luis Lago volvió a sumar los 3 puntos cuando más importante era en una auténtica final por la permanencia ante la Sarriana. David Álvarez en el 94 sacó del descenso a los suyos en una jornada que se había puesto en contra con la victoria del Valladolid en casa del líder. Encuentro que arrancaría con este centro de Adri Álvarez y el remate de Mario fuera. Reaccionaban los gallegos, disparo cruzado de Berardocci que se iba fuera. Desde la frontal Santi y Selles que repelía el disparo. Nuevamente Adri Álvarez y Ayub que no conectaba bien el tiro. Desde la izquierda Berardocci a las manos de Martín. Imágenes ya de la segunda parte, semichilena de Ayub que se marchaba fuera. Nueva oportunidad para la Astorga. Mario la prórroga de chilena y el remate de Ayub a las manos del meta. Aquí a punto que estuvo de llegar Ayub y bien sacado por Parga Corner. Quería el gol en la Astorga. Adri Álvarez desde la frontal al lateral de la red. Respondían los lucenses, Villaverde desde lejos fuera. Desde la izquierda al centro y el remate de Mario arriba. Aquí Boedo que la tendría, pero en fuera de juego. Y en esta falta sobre Sergio era expulsado David Vilán, la sarriana que se quedaba con 10. Ocasión clara para los gallegos, pero Javier Piay que no lograba conectar bien el disparo. Mario dentro del área y el toque final a punto estuvo de subir el marcador. Dani Zeinos que se perfilaba y el disparo se iba por poco. Y en el último minuto, Ayub que logra dar el pase a Ribeiro. Atrás para David Álvarez y el balón con la ayuda de la arena acaba dentro para la locura en la Aragudina. No hubo tiempo para más. El Atlético Astorga que respondió cuanto peores estaban las cosas para llegar a la última jornada dependiendo de sí mismos para la permanencia. Bueno, y ese fue el resumen de la victoria del Atlético Astorga. Recordamos, domingo 12 del mediodía, es el último partido de liga entre la Unión Deportiva Ourense y Atlético Astorga, dependiendo de ellos mismos si ganan. Equipo de permanencia, si pierden tendremos que fijarnos en los resultados, tanto del Valladolid Promesas como de, en este caso, la Unión Popular de Langreo. Nos vamos ahora con tercera federación, victoria del Júpiter Leonés, que con eso lograba y sellaba ya la permanencia frente al Numancia B,
Por contra, el conjunto soriano que descendía a regional preferente, allí por supuesto que estábamos los de la 9, te contábamos ese partido, ahí va ese resumen de lo que fue la victoria Júpiter Leones 3, Numancia B 0. Triunfo que vale una permanencia. El Júpiter Leones se llevó el duelo de filiales ante el Numancia B por 3-0 y selló de forma matemática la salvación a falta de 2 jornadas para el final. Victoria contundente de todo el equipo en una auténtica final vivida en Puente Castro. Partido volcado desde un inicio para los leoneses, derechazo de Choco que sacaba bien Oleja en portería. Y a los 2 minutos, Morante para Juan. El vallisoletano entrega de cara a Choco para que a la segunda fuera la vencida para el 1-0. Probarían los numantinos. Atif despejaba este disparo de Jaime. Se animaban los sorianos. Godson desde la frontal a punto de coger puerta. A la contra Obi y el tiro que detenía sin problemas el portero. Desde la izquierda, zurriagazo de Morante que se estrellaba en el lateral de la red. Chocó en la frontal, pase filtrado a Morante y nuevamente a la red. Desde la derecha, centro de Luengo que finalizaba Morante arriba. Imágenes ya de la segunda parte, Morante al centro y remate de Juan fuera. En el otro costado, la bola llegaba a Marco y el centro lo cazaba al vuelo Palomares. Y entonces, barullo en el área que finaliza Morante y el rechace de Juan no fallaba para el 2-0. Del Júpiter Leones, marca Juan. Aquí Obi iba a tener el tercero, pero el zurdazo que se iba lamiendo el poste. Quería más el Júpiter, centro que remataba Carmona fuera. Con el cuero Jaime Fernández y el disparo lejano fuera. Y en esta lucha de Cagua, pase del brasileño Obi y esta vez que no fallaba el de Valdeorras para el 3-0. Intentaría Cagua desde lejos, muy por encima del larguero. Y para finiquitar, este centro que acabó estrellándose en la cruceta por fuera. No hubo tiempo para más. Victoria del Júpiter para sellar la permanencia y afrontar las últimas 2 jornadas desde la tranquilidad de los deberes correctamente hechos. Creo que llevamos varios partidos hablando de que teníamos finales en casa. Había sido Mojados, que conseguimos ganar. Había sido Unionistas en casa, que no hicimos... Bueno, creo que fue el peor partido de la temporada y perdimos 0-4. Con Villaralbo hace 15 días que no hicimos mal partido, pero al final te penalizan 2 errores de en balón parado y que son buenos. Y esta era la 4ª final, habíamos hablado de esas 4 finales. Bueno, al final los puntos se ganan fuera de casa, se ganan en casa, pero sabíamos que era un partido vital para nosotros y para ellos pues era el último tren para agarrarse ahí a esa permanencia. Y así lo hemos hecho durante toda la semana y durante todo el partido, que creo que bueno, no les hemos dado opción y hemos estado a un nivel muy alto. Sí, yo creo que es de los más completos de la temporada, sabiendo lo que teníamos que hacer en cada momento, en cada zona del campo. Y luego, pues con ese plus aparte de la cabeza y de todo el orden que siempre les pedimos, ese plus de corazón, de intensidad, sabiendo pues eso, que era una final y que había que competirla al máximo y ganarla. La verdad que fue una final, para nosotros la tenemos marcada ya en el calendario desde el principio de semana y yo creo que la hemos sabido competir desde el principio, desde el minuto 1, sabíamos que los primeros minutos eran importantes, sobre todo en nuestro campo la importancia de marcar primero, que hoy ha pasado y esa regla que venía mostrando nuestro entrenador ha pasado de conseguir los 3 puntos y muy contento por el gol y por ese objetivo final de la permanencia. Yo creo que la importancia es marcarla en el equipo, que hemos estado unidos animándonos cada error y yo creo que al final es eso, meter las que tenemos, defender atrás muy bien. Y yo creo que eso ha sido el éxito durante la temporada de haber marcado y los 3 puntos. Y esas eran las declaraciones tanto de Sergio Pallide como de Obi, los protagonistas del Júpiter, y ese resumen de lo que fue esa victoria. Por último, en fútbol, nos vamos a la regional preferente, otro escalón hacia abajo, y vamos con la victoria que tenía el Cubillos del Sil 2-1 frente al Ciudad Rodrigo. Comenzaban mandando en el marcador
los bercianos igualaban los mirobrigenses y por último un tanto de penalti en el minuto 85 de Cámara daba la victoria a los bercianos. Ahí va ese resumen en la era de lo que fue ese Cubillos del Sil 2, Ciudad Rodrigo 1. Victoria para el Cubillos del Sil ante el Ciudad Rodrigo en la era. El equipo dirigido por Pipo volvió a hacerse grande en casa al imponerse a los mirobrigenses por 2-1 y asciende a la 7ª posición en su primer año en la regional preferente. Un duelo que se aprovechó en su previa para presumir de cantera con el título liguero cosechado por los juveniles. Encuentro que se iniciaría volcado para los bercianos, carrera de Useinu y que finalizaba con este pase de la muerte que cortaba la defensa. Desde el córner, balón que quedaba muerto en el área y finalizaba Hansa fuera. Al otro costado, mano a mano de Albertito y sobresaliente Álvaro haciéndose grande en portería. Desde lejos probaría Alberto, por poco fuera. Y entonces, carrerón de Jaime para poner este pase de la muerte que introducía el Ciudad Rodrigo en propia. Reaccionaría los mirobrigenses, centro raso que llega a despejar Klein. Al otro lado, misil de Useinu que detenía a Pepo. Contestaba Ciudad Rodrigo, remate de volea de Pablo que detenía a Álvaro. Desde la frontal, zurriagazo de Alberto que despejaba Cámara. Y nuevamente Alberto que buscó el tanto y paradón de Álvaro. Imágenes ya de la segunda parte, tiro cruzado de Daniel que se iba lamiendo el palo. Falta de Useinu que detenía bien Pepo abajo. Ocasión clara de los blancos que Alberto no lograba rematar. Respondía Useinu nuevamente desde lejos para la parada del meta. En el piquito del área se revolvía Pablo Gómez y el disparo que sacaba Álvaro. Aquí Useinu que rozó el tanto, gran intervención de Pepo. Pase con magia de Javi García y Arturo que la cruzaba demasiado. Y entonces pase de Pablo para la vaselina de Albertito que ponía las tablas en el José Luis Novo. No se venían abajo los bercianos, bola para Useinu y el disparo salía desviado. Buscaba a Ciudad Rodrigo la victoria, zapatazo de Carlos fuera. Alberto que volvería a rozar el gol, por milímetros. Y entonces saque de esquina que termina en esta mano de Rubén dentro del área, penalti para Cubillos. Duelo de pistoleros entre Cámara y Pepo. Y con pierna derecha no fallaba para el 2-1. Intentaría en el descuento Carlos con este remate que se marchaba fuera. Pero no hubo tiempo para más. Gran y trabajado triunfo del Cubillos del Sil para seguir creciendo en la categoría y demostrar que eso de debutantes no va con ellos. En León, cada momento merece un lugar especial. Hoteles Arba para descansar, Brisa Even para celebrar y 2H Living para disfrutar con una total comodidad. Hotel, eventos y apartamentos unidos por la calidad, la atención y el mejor entorno. Vive León a tu manera.
Bueno, pues continuamos aquí en Deportes 9, damos paso ya al mundo del baloncesto, damos paso ya al mundo de la canasta y nos fijamos en lo que va a arrancar este fin de semana porque tenemos ya ese primer partido de los playoffs de ascenso a Liga Challenge después de hace 2 semanas que finalizara la Liga regular, vuelve otra vez la competición y en este caso el BFL primero visitando la cancha del Claret, el rival de Valencia y luego factor cancha la semana que viene tendremos el partido de vuelta aquí en el Palacio de los Deportes. Para hablar un poco de lo que ha sido la Liga regular y también de lo que vamos a tener ya por delante, tengo ya aquí representación del BFL. Empezamos por el entrenador, Rafa González, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Me imagino ya ultimando los preparativos para lo que va a ser ese primer duelo, ese viaje a Valencia y sobre todo, después de lo que ha sido el trabajo duro de la temporada, ese premio que es disputar los playoffs. Sí, nos llevamos 2 semanas con esta que vamos a empezar, que hemos iniciado hoy preparando el trabajo, ¿no? Y creo que bueno, hemos ganado este privilegio, ¿no? De poder jugar unos playoffs en una temporada muy complicada, con mucho trabajo de las jugadoras y del cuerpo técnico. Capitana Lucía García, muy buenas. Hola. Me imagino también un poco, sobre todo también lo del factor cancha que destacaba antes, que muchísimo mejor, obviamente. Primero enfrentarse al rival allí, luego ya que tengan que venir aquí, que al final es todo una cosa diferente, pero ya después de 2 semanas, otra vez en la vuelta a la competición, me imagino que ya hay ganas, ¿no?, de playoff. Sí, yo creo que llevamos trabajando mucho durante toda la temporada y pues bueno, lo que has dicho del factor cancha era algo que al principio no contábamos con ello, de repente pues se ha dado, que tiene sentido, pero bueno, se ha dado y creo que es algo que juega mucho a nuestro favor y tenemos que aprovecharlo. Rafa, hablando un poco de la liga regular, la temporada que se acaba de la mejor forma, es verdad que no se pudo rascar la victoria, que es a lo que se iba en el último partido, pero al menos perder perder por la mínima contra todo un Maristas Coruña que tan solo había perdido creo que 3 partidos en toda la temporada. Oye, que al final me imagino que son sensaciones las buenas, ¿no?, con las que afrontar este partido de playoff. Sí, porque además Coruña está invicto en su campo. Estuvimos ganando, de hecho nos ganan en la última posesión. Tuvimos un tiro para ganar, de hecho. Y encima además es que acrecentamos la dificultad porque tuvimos la baja de Paula Vaquera, es decir, fuimos sin bases. Bueno, ya llevamos toda la temporada teniendo bajas en ese puesto que han tenido que suplir Lucía, Julia, Lucía Rodríguez hasta que se lesionó también. Estamos inventando, todo el año nos estamos reinventando, no tanto las jugadoras como el equipo, y creo que fue un partido tremendamente disputado, que salimos muy contentos porque es el mejor equipo del grupo, lo ha demostrado durante la temporada, y fuimos quizás con Gijón, que creo que perdió en la prórroga, los únicos que les plantamos algo de cara, mucha cara vamos a decir, en el partido en su casa. Lucía, me imagino que da mucha rabia, ¿no? Recuerdo que esa semana se pasaba por aquí Julia y decía precisamente eso, de que se quería saltar la casa del líder, que nadie había ganado allí en Coruña, que siempre esos partidos entre BFL y Maristas Coruña pues están siempre muy, muy disputados. Una pena, ¿no?, lo del resultado, pero imagino que la sensación es con lo que uno se queda, ¿no? Sí, yo lo hablé con varias del equipo. Yo salí súper contenta de ese partido. Me parece que jugamos, quitando el inicio, jugamos muy bien. Le echamos narices, hablando claro. Y yo creo que en cierto modo a lo mejor Coruña no se esperaba que pudiésemos plantar tanta cara. Fue un susto y se notó en muchas situaciones del partido que a lo mejor estaban un poco alterados. Y yo me llevo muy buenas sensaciones. El equipo yo creo que estaba contento. Nos dejamos el alma en el campo y era lo que teníamos que ir. Si ganábamos, genial. Si no, pues bueno, como se dio, pues a seguir de cara al playoff y ya está. Rafa, un poco hablando, es un poco la tónica, ¿no?, de lo que se ha vivido esta temporada regular. Al final se logró primeramente el objetivo de la permanencia, con el que siempre partimos de base, y luego, obviamente, lo de clasificar a los puestos de playoff. Tan solo 8 derrotas. ¿Cómo valoras lo que ha sido esta liga regular? Bueno, hemos conseguido 18, que es el récord. Bueno, que hemos hecho 16, 17, 18 las 3 últimas temporadas. Hemos ido subiendo una. Queríamos las 19, porque era el objetivo también nosotros los que íbamos a Maristas. Y yo creo que hay que valorarla. Hacer 9-4 en la primera vuelta estuvo muy bien, porque hicimos una muy buena primera vuelta. Pero creo que con los hándicaps de las lesiones que hemos tenido en la segunda vuelta, ayer lo comentábamos en el último entrenamiento, antes de la semana pasada, perdón, solo hay 4 jugadoras que han jugado todos los partidos, que son Lucía, Naroa, Fatu y ahora se me ha olvidado cuál era la otra, Angélica. Creo que es que hemos hecho milagros realmente. Sí. O sea, han hecho milagros ellas, nosotros planteando a ver cómo lo podíamos solucionar todo esto, dificultades para entrenar, muchísima ayuda de las jugadoras del Primera Nacional, del Junior, del Cadete. Hemos tenido cadetes en dinámica durante toda la temporada y haciéndolo muy bien además, las Junior lo mismo. Primeras Nacionales que han tenido que saltar al primer equipo y dar un paso adelante, como es el caso de Daniela, de Mansilla, recuperar a Jennifer, que es una alegría porque es una jugadora de Liga 2, pero por las lesiones no la ha tenido. Ya este año la han
medio respetado, porque también estuvo lesionada de un dedo, igual que Lucía Rodríguez. Creo que es un éxito y creo que demuestra lo que es la capacidad de trabajo del grupo, la capacidad del club, porque hemos sido todos los que hemos sido empujados por todo el club, y creo que hemos dado una muestra de que sin dinero, porque tenemos muy poco dinero, estamos compitiendo, y ante las dificultades, en vez de decir que tenemos poco dinero y que hay equipos que eso, lo que hacemos es rascar lo que tenemos, no buscar excusas y sacar a jugadoras a primera línea como Daniela, Mansilla o Jennifer, o las que teníamos el año pasado en Nacional como Angélica, que han hecho un temporadón en su primer año en Liga 2, ¿no? Lucía, ¿cómo se ha vivido eso por dentro? Es una de las cosas que hemos estado hablando durante los partidos, durante las entrevistas de las compañeras que se han pasado por aquí, sobre todo de haber luchado contra unas lesiones que al final han lastrado y mucho al equipo. Y que al final, como bien dice Rafa, hay que reinventarse. Parece que cada partido se ponía una traba diferente, se solucionaba, volvía otra vez otro problema. Eso por dentro, ¿cómo ha sido, Lucía? Bueno, yo creo que ha llegado un momento en el que nosotras ya íbamos como es durante que parecía el meme este que sale el mapache ardiendo, de que da igual, sí, algo sí. más. Sí, totalmente. O sea, llegaba ya un momento donde nosotras estábamos yendo tanto durante la semana como a los partidos, diciendo, bueno, objetivo del partido, que nadie se lesione. O sea, era bastante catastrófica la situación y, bueno, al final, que sí que es cierto que de cara a los playoffs pues estamos recuperando ya del todo al Urro, Katy ya está, y pues bueno, luego tienes las lesiones de Isabela y de María, que sabes que las tienes durante toda la temporada, pero bueno, lo importante es que al final hemos recuperado a las jugadoras que podíamos recuperar. Y pues bueno, un poco ya por reír por no llorar, pero bueno, al final yo creo que todas tuvimos claro lo que teníamos que hacer, que era dar un paso hacia adelante, seguir trabajando, creer en lo que estábamos haciendo y que éramos perfectamente capaces de sacarlo. Rafa, me quiero quedar también un poco, ya entrando en filosofía de club. Recuerdo, creo que fue el partido contra Gijón, la zona justo en la que estoy, yo escucho todo lo que decís en el banquillo, y decías y destacabas en muchos momentos que el quinteto era gente de León, que el quinteto era incluso gente también formada en la casa, que pocos equipos podían decir eso. También me quedo, por supuesto, se han visto 2 veces en la temporada el número 100 en una camiseta, una fue la de Lucía, Julia en última instancia, de destacar un poco que sigue siendo esto el BFL. Creo que fue el partido de Inche. Que fue justo cuando tuvimos sí. la lesión de Katy en Ibaizábal, en Galdácano, y veníamos de la lesión de Lucía Rodríguez en el partido de Gijón, y hicieron un partidazo ese día. Creo que fue un cambio también de dinámica total. Ellas estaban contentísimas, yo también. Y sí que acabamos con un quinteto todo de León, porque creo que acabaron Julia, Lucía, Mansilla, Jennifer y no sé qué, y Mar Ferrera sería, no lo sé, me parece. Y creo que eso es un orgullo, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo 6 jugadoras nacidas en la provincia de León jugando en el primer equipo, en la situación en que estamos. Y luego lo que decías, ¿no? Que Lucía, que lleva en el club 16 años, ¿no? Uno menos que yo. Y Julia, que lleva 10 años, 11. Las ha entrenado toda la vida. A Julia encima ha sido su profesor también en el cole. Pues es un orgullo que ves eso, que hay 100. El año que viene, si siguen aquí, habrá otras que van a cumplir 100. Creo que eso es una dinámica muy buena y que muestra que nosotros estamos apostando por una continuidad, por un proyecto, por gente de aquí que a lo mejor en un principio en otros clubes no jugaría. No es así, pero que aquí sí les ha dado la oportunidad y la han cogido con los dientes y la han aguantado durante estos 5 años que llevamos en Liga Femenina 2. Recuerdo, Lucía, cuando viniste a principio de temporada, cuando cumplí los 100 partidos, fue en San Esteban, lo recuerdo, partido contra Baracaldo, me parece. Sí. Y luego una temporada, vamos, todo lo que ha sido los partidos de después, un poco es eso, ¿no? De que al final la persona que empieza muy, muy, muy de joven, como bien decía antes Rafa, pues esos 16 años que llevas en el club, y ahora pues siendo un poco el ejemplo, ¿no? De toda la gente que va subiendo. Tú también entrenas a niñas, al final eres una de las personas que está no solo como jugadora, sino también, el 100% de jugadora de club. Es un poco eso también, ¿no? La filosofía que tiene este equipo de que al final es un club de cantera, es un club de base, es un club de formación, y de que, visto por ejemplo tu ejemplo, desde muy pequeña hasta arriba, de que todas esas jugadoras que ahora mismo están allá abajo te tienen como referencia y saben que se puede llegar a lo más alto en un mismo equipo. Sí, yo siempre intento, pues bueno, tanto a las niñas que entreno como
al final, pues es lo que dices, lo que es este club es como una familia, entonces, pues bueno, conoces prácticamente a todo el mundo, te llevas con todo el mundo, yo siempre lo intento hablar con ellas, sobre todo pues cuando fallan, cuando no les salen las cosas, están frustradas o lo que sea, es como... no te preocupes, que te va a acabar saliendo, tú sigues esforzándote, yo también estuve ahí, yo también sé lo que es que no te salgan las cosas o no ser la mejor del equipo, ni mucho menos, y aún así, si sigues trabajando, lo vas a conseguir, inténtalo y pues que sigan intentándolo una, otra y otra. Y yo se lo intento meter en la cabeza, vamos, con un taladro si hace falta, porque hay niñas que sí que les cuesta, que se desaniman mucho, y yo creo que a ellas les hace bastante ilusión también que a lo mejor... pues alguien como yo, que lleva desde pequeñina en la cantera y ahora está en el primer equipo, pues ellas pueden verse reflejadas. Entonces yo siempre intento, tanto en el campo como todo, que ellas vean un ejemplo de lo que hay que hacer. Rafa, me quedó también un poco, y yo creo que es una de las cosas que estábamos hablando antes, tal vez a lo mejor por lo que han sido las lesiones, pero siempre se ha visto que al final, en toda la temporada, todas las jugadoras han destacado. Que al final, si no era Lucía, era Julia que se hacía un partidazo, subía la gente del segundo equipo, Daniela, me acuerdo cuando con Paula pues hizo también 30 puntos así, de que al final ha sido una... forma forzada, eso sí, pero yo creo que correcta para poder sacar el máximo, para poder exprimir el máximo de esta plantilla, ¿no? Bueno, este año hemos cambiado el modelo de juego un poquito en ataque, hemos cambiado la forma de jugar y yo creo que eso ha provocado que se ve desde el principio de lo que estás diciendo, las lesiones lo ha acrecentado, pero que éramos un equipo muy difícil de defender o de hacer el scouting porque todas las jugadoras anotaban. Es decir, no era, yo que sé, Gijón, ¿no? Por ejemplo, que tiene una jugadora que es Melissa Russell, que mete 28, no era eso. Es decir, era muy difícil y hubo días que nos intentaban parar a Katy, por ejemplo, a principio de temporada, y a lo mejor libraba a Lucía 4 tiros o Julia metía un arreón de los suyos, de lo que dices de Daniela ahora en la segunda vuelta, ¿no? Que seguramente no la tenían en el radar, ¿no? Los otros cuerpos técnicos y la sueltan un poco y te hace un partido de 32 de valoración. Paula Vaquera, que ha dado un paso adelante y seguramente la trataban como una junior, porque prácticamente es una junior. Yo creo que han hecho todas muy buenos. De hecho, y eso lo he hablado con ellas, con cada una, todas han mejorado su estadística, tanto de anotación como de valoración. Del año pasado a este han pegado un paso, algunas doblando prácticamente la estadística, ¿no? Y yo creo que es un mérito también de ellas, porque creo que comparten mucho el balón y eso que nuestra forma de juego les podía incluso decir lo contrario, ¿no? Lo que queremos jugar rápido, lanzar a la primera y eso, pero han entendido muy bien el concepto y sobre todo han entendido, y en esta segunda vuelta se ha visto clarísimamente, que no hay egos. Es decir, que un día Julia hace un partido y es MVP de la liga, están todas contentas, otro día es Daniela la que hace muy bien, otro día lo hacen Aroa, Lucía, Paula, o sea, y no hay ningún tipo de envidia. Y eso en un vestuario es clave. Lucía, para ir finiquitando, me centro en lo que vamos a tener este fin de. Empiezan los playoffs, recuerdo la presentación que se hizo en Botines a principio de temporada, que se dijo la palabra Liga Challenge 3 veces. Eso lo vamos a dejar de momento para cómo va a transcurrir el playoff, pero ¿qué es lo que tiene que hacer este equipo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el BFL de momento, este premio que se tiene como son los playoffs y luego pues, lo que se debe de que venir en adelante? Yo creo que realmente tampoco tenemos que hacer nada diferente de lo que llevamos haciendo toda la temporada. Se ha visto una mejoría clara desde el principio hasta el final, pues mismamente con los objetivos que nos íbamos planteando de, bueno, primero no descender, luego, venga, peleamos por la fase, el playoff. Sí. Entonces eso, yo creo que tenemos que ir muy mentalizadas a lo que vamos, que tenemos partido de ida, partido de vuelta, es morir o ganar. Y pues bueno, ir con las máximas ganas, dejarnos el alma en el campo, que yo creo que lo hacemos siempre, la verdad. Te puede salir a veces mejor o peor, pero creo que nunca ha habido un momento en el que nosotras no demos el 100% en el campo, y creo que eso es muy importante para intentar ir, competir y llevarnos el partido. Rafa, hablando un poco del rival, tenemos por aquí a Claret, que al final, como hemos dicho al principio, primero vais a jugar allí, luego viene por acá. Te pregunto también un poco, que no te he preguntado, por qué opina el coach de lo que ha sido este cambio. Ya no es fase, ahora es solo los playoffs. Se puede asemejar, pues oye, que al final lo tenemos muy reciente con lo que fue la cultura del año pasado y todo ello. Un poco esta segunda fase de la temporada, lo más bonito por llegar y sobre todo lo que también, un poquito en línea con lo que le preguntaba a Lucía,
la imagen que se tiene que ver del BFL en esta competición. Bueno, lo primero es, esto es una eliminatoria a 2 partidos, pero no es como los playoffs que son a 3, por ejemplo, de ACB, ¿no? Que ganas 1-1-1. Sí. Entonces es un partido de 80 minutos, que juegas 40 en un sitio y 40 en otro. No nos puede pasar lo que le pasó a Valladolid de chicos este fin de semana en segunda FEF, que perdió en Giria de 30, que ya prácticamente te deja sin ningún tipo de opción, ¿no? Hay que tener la cabeza muy fría, sobre todo en el primer partido, y por eso es importante el partido de vuelta. Respecto a cuando jugamos la fase, bueno, pues que Lucía y yo lo vivimos. Tú vas allí, tienes 4 días, puedes ganar a cualquiera. Correcto. Es un partido, como nosotros ganamos a Baracaldo, que estaba invicto, y aquí lo bonito es que juegas en casa. Es decir, lo que pasa es que podemos acabar, si jugáramos todas las eliminatorias, el 6 de junio, que es una barbaridad teniendo en cuenta que empiezas el 24 de agosto a entrenar. Es un mes entero. Entonces, pero claro, yo creo que es muy bonito para las jugadoras, sobre todo para las jugadoras de León, o para mí, jugar en el Palacio el partido de vuelta de esta eliminatoria, porque no lo hemos vivido nunca. Yo lo he vivido como espectador, ¿no? Cuando estaba baloncesto León en ACB y eso, pero creo que es, o San José, cuando estaba en San José, pero creo que es una experiencia muy bonita para ellas que no lo han vivido nunca. Pues toda la gente que nos sigue y eso, pues van a venir. Yo sé que van a venir, no sé si vendrán 2.500 personas como el último partido, a lo mejor vienen más, a lo mejor vienen menos. Vamos a hacer todo lo posible para que vengan muchas, pero yo creo que es muy importante, y jugamos contra un equipo que tiene gente que incluso ha jugado en nuestro club, como Eva Cases, hace 6 o 7 años, que son jugadoras que tienen nombre en la competición y que yo creo que va a ser un partido muy bonito. Ellos juegan muy rápido también, muy a nuestro estilo, tiran muchísimo de 3, mucho más que nosotros. Tenemos que estar muy atentos a eso. Va a ser una eliminatoria, yo creo que bonita para el espectador. Rafa, Lucía, que no tengo más, como siempre, que dar las gracias por estar por aquí, que enhorabuena de verdad por la gran temporada que se ha hecho. Lo más bonito está por venir. Lo primero, esperemos que se saque un buen resultado de Valencia y dentro de una semana a por el todo aquí en el Palacio de los Deportes, así que muchísima suerte para los dos. Muchas gracias. Gracias. Las palabras de Rafa González, de Lucía García, los integrantes del BFL que arrancan ya los playoffs de ascenso con ese partido allí mismo en Valencia frente a Claret y luego la vuelta en casa en el Palacio de los Deportes. Hablando de playoff, nos vamos a ir a Ponferrada, Lidia Valentín, porque estábamos el fin de semana en esa primera eliminatoria entre el Clínica Ponferrada y el Albacete. Victoria para los manchegos, tan solo de 1, así que vuelta totalmente abierta para los hombres de Uriol Pozo. Va a ser resumen de lo que fue esa victoria para el Albacete frente a Clínica Ponferrada. Vuelta totalmente abierta en los playoffs de ascenso a Primera Federación. El Clínica Ponferrada cayó por la mínima en el Lidia Valentín ante Albacete por 73-74 en el primer duelo de la fase de ascenso. Un gran inicio del tercer cuarto, donde los bercianos llegaron a ir 11 arriba sobre los manchegos, fue neutralizado por la reacción visitante para el ajustado de último acto. Precisamente, un ex de la casa blanquiazul como Juan Rezuelo castigó desde la línea de 3 a los de Uriol Pozo en un duelo marcado por el gran y equilibrado nivel de ambas escuadras, que en ningún momento dio signos de diferencia en la posición que ocupaban al finalizar la liga regular. Creo que el esfuerzo que se ha hecho en defensa ha sido muy bueno, ¿no? El Albacete es un equipo donde en muchos partidos ha anotado gran cantidad de puntos y hoy, bueno, pues les hemos dejado en 74 puntos, si no me equivoco, que creo que es un buen registro. El problema es que, bueno, nosotros en tiros fáciles debajo del aro, bandejas y momentos donde podíamos abrir un poco de brecha, pues nos ha faltado esa pizca de acierto. Pero bueno, lo importante creo que era llegar al partido de vuelta con opciones intactas de poder disputar la eliminatoria. Un duelo que precisamente abrió con los locales no fallando desde el triple. Guillén, Morales y Cera no tuvieron temblor en el pulso para que el marcador al final del primer cuarto decretara el 26-23 a favor. Reaccionarían los manchegos con un parcial de 0-7 para adelantarse, aunque también respondido por los ponferradinos, que no obstante veían como el 40-42 mandaba el descanso. Tras la reanudación, arreó un berciano para los 11 de ventaja, hasta que Yerrezuelo dijo basta y volvió a meter a los suyos en la eliminatoria. 57-53 a favor y toda una carta en los últimos 10 minutos. Oqueque quiso sellar rápido la victoria, al tiempo que volvían los verdes a remontar aprovechando la pólvora mojada en el ataque berciano. Finalmente, el 73-74 se dibujaba con un último lanzamiento lejano de Orriz fuera. Contento porque sabíamos que era difícil sacar un partido aquí, ni no tomábamos como 80 minutos de verdad, o sea, era un partido y jugábamos a ganar este partido, ya está, no teníamos otra mira y sabemos lo difícil que es jugar aquí. Habéis perdido 2 partidos creo en todo el año, en una conferencia muy dura, entonces pues la valoración contenta. De esta forma, partido de vuelta totalmente abierto en Albacete, donde los de Uriol Pozo deben imponerse por 2 puntos más que los manchegos.
Tiempo para que el Clínica Ponferrada saque ese espíritu que tanto lo caracteriza en los playoffs y dé a su grada motivos para seguir soñando. Convierte tu jardín en un espacio único para disfrutar de tu tiempo. En Artesanías Luima, en Puente Villarente, encontrarás figuras, fuentes y piezas de todos los tamaños que aportan estilo y personalidad a cada rincón. Crea espacios donde relajarte, compartir y disfrutar con familia y amigos. Dale vida y encanto a tu jardín. Artesanías Luima. Hay sabores que nos llevan a lo auténtico, a nuestra tierra y a las recetas de siempre. Sabores que se comparten, se disfrutan y permanecen en el recuerdo. Morcillas Morbega une tradición, calidad y un sabor inconfundible en cada bocado. Morcillas Morbega, el sabor de aquí, el sabor que une. Donde la historia se alza entre las piedras, Valencia de Don Juan te da la bienvenida. Un río que abraza la ciudad y refresca tus días de verano. Calles que invitan a pasear sin prisa, a descubrir cada rincón con calma. Bares donde cada conversación sabe a hogar, a verano, a vida. Un oasis de agua y sol para desconectar, relajarte y pasarlo en grande. Valencia de Don Juan. ¡Vívela! Santa María de Ordás celebra su segunda feria ganadera y agroalimentaria Tierras de Ordás. 326 cabezas de ganado, exhibiciones de esquila, ecuestres y una romería a caballo, los días 9 y 10 de mayo en el recinto ferial de Santa María de Ordás. No te lo pierdas. Bueno, pues continuamos con este Deportes 9, nos vamos con el polideportivo y exactamente nos vamos con el rugby, porque hace poco que hemos tenido un torneo, en este caso nos referimos al torneo Intercatia Fest que se disputaba en Valladolid, y cualquier torneo, cualquier partido en el que compitan las Leonas Mater sabemos cuál va a ser el resultado, porque por supuesto las Leonas que lograban otra victoria se llevaban el trofeo, que es precisamente el que tengo aquí delante, y más, oye, que si es en Valladolid, vamos a mucho más gusto, así que vamos a ver un poco de lo que ha sido ese torneo, ya que no hay torneos Mater en esta temporada, pues hablamos un poco de lo que fue esa cita en Valladolid. Vamos a empezar por alguien que no ha pasado por aquí, nos referimos al entrenador Santos Masquio. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Lo primero de todo, enhorabuena a ti y a las chicas, que enseguida también hablaremos, porque es lo que estábamos comentando antes fuera de micrófono, ¿no? De momento es muy fuerte lo de este equipo, que no conoce la derrota de momento. Bueno, muchas gracias. Y sí, la verdad que las chicas desde un comienzo vienen invictas, no han perdido ningún partido. Y también es cierto que han ido evolucionando muchísimo en el último tiempo, sobre todo que hemos cambiado de desarrollo a competición, donde se incluía el placaje. Y bueno, me lo ponen fácil porque tienen una actitud realmente muy, muy buena y sí, vienen invictas, y este torneo también se ganó, así que muy bien. Era el torneo internacional que participaba un equipo de Argentina y estuvo muy bien, la verdad que estuvo muy bien, muy buen torneo. Alba Fernández, muy buenas. Buenas tardes. Invicta cuando viniste por aquí la última vez, de aquella ya hace ¿qué? Año y medio o así, menos, y sí. No ha cambiado la cosa, y que No siga ha sin cambiado. cambiar. ¿Cómo es eso desde dentro, de que al final, oye, es que es rival tras rival, victoria tras victoria? Pues eso es tener un equipo muy unido dentro y fuera del campo, y aprender mucho de este señor que tenemos aquí, que nos machaca y nos ha enseñado a jugar al rugby desde el minuto 1, que ya sabes que muchas no habíamos tocado el rugby, y algunas veníamos de no haber tocado ningún deporte. Y bueno, pues a la hora de aprender nos lo pone fácil, nos ayuda mucho, y eso, tener un equipo de compañeras unidas, que una apoya a la otra. Raquel, que es nuestra capitana, siempre nos guía dentro del campo y se hace todo mucho más fácil. Raquel Crespo, capitana, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es también, te lo pregunto, es la primera vez además que vienes por aquí, estar con este equipo, que al final da gusto veros, porque ya no solo por las victorias, obviamente, que al final, oye, después de los partidos, si se logran los puntos, si se logran las victorias, es mucho mejor, pero más allá lo que se transmite dentro del campo, que al final creo que define perfectamente lo que es la palabra equipo, ¿no? Sí, la verdad que yo he estado en otros equipos y en otros deportes incluso,
Pero quizás lo que encuentro en este equipo no lo haya encontrado en otros anteriores. Y mira que he jugado pues, a bastante alto nivel. Y siempre lo digo, probad con las Mater porque esto engancha y la verdad que es una pasada el poder que tienen y el de sacrificio que guardan ese tiempo de sus días para poder bajar a entrenar, aunque tengan hijos, aunque estén trabajando, se gestionan y lo hacen. Y la verdad que merece la pena tener un tiempo para nosotras, cuidarnos un poco, porque parece que cuando una llega a la maternidad dice, se acabó, ya mi vida ha cambiado, y es verdad que cambia, pero no tiene por qué desaparecer. Y entonces, pues está muy bien tener un equipo que te apoya, te respalda y con el que compartes pues ese vínculo y esa afición a un deporte como es el rugby. Santos, ¿cómo es entrenar a este equipo? Fácil, la verdad que porque lo que te decía antes, la actitud que siempre tienen es muy positiva y para mí lo más importante es el grupo humano, la parte humana. Después la parte técnica se va aprendiendo, pero si hay un buen ambiente como el que generan las chicas, como el que tenemos, es todo mucho más fácil. Entonces después la parte técnica poco a poco lo van adquiriendo y bueno, también establecer un poco las posiciones, que lo que fui haciendo es que cada una tenga su posición y después un poco de sentido común en base a las características técnicas que van adquiriendo a la parte física. La voy ubicando a cada una en su posición y definimos una forma de jugar, somos fieles a esa forma de jugar y bueno, y los resultados la verdad que son positivos. Alba, me quiero centrar en lo de Valladolid, como bien dijo antes Santos, una auténtica fiesta también del rugby, 30 y pico equipos que había por allí, uno incluso venido desde el otro lado del charco. ¿Y cómo fue para vosotros esta competición? Ya me habéis dicho que uno de los éxitos ha sido que no haya habido ninguna lesión. Venimos todas enteras, íbamos con alguna medio lesionada que se metió unos minutitos en el partido y ahí había un poco de miedo porque, bueno, pues se resintiera alguna lesión, pero no, todas enteras, todas bien. Estuvo muy bien, teníamos un poco de miedo jugar con un equipo argentino porque además no sabíamos exactamente cómo iban a reaccionar ellas, porque tienen las reglas no son iguales. Ellas estaban un poco perdidas, nosotras teníamos miedo porque las veíamos además que eran muy grandes. Estaban un poco perdidas porque las reglas no tienen las mismas y tal, pero al final el partido fue súper bien. Nos volvió a tocar con Ancharra, con las vascas, la semifinal, que fue una final, porque es agotadora, son muy duras, son muy buenas. Es verdad que ha cambiado un poquito su juego, mueve mucho más la pelota, lo que hace que nosotras también juguemos un poquito más y no estemos paradas, placaje suelo, pues se mueve mucho más la pelota y es un juego bonito al final. Y la final que fue con las camaleonas de Cádiz, que ya habíamos jugado con ella también otro par de finales, la de Valencia, que vinimos después de Valencia. Correcto. Que ahí te acuerdas que no sé si recordaréis que tuvimos 3 lesiones, una muy gorda además de Cris. Y íbamos con a lo mejor ese pequeño miedo, porque de habernos enfrentado con ellas una vez donde se hicieron daño a algunas compañeras, pero la verdad que fue un partido súper bonito, muy limpio por las dos partes y bueno, y ganamos. Raquel, con la experiencia que también tienes desde dentro, ¿cómo has vivido un poco lo que ha sido parece un tópico, pero al final la evolución de este equipo de gente pues, que no había tocado el rugby nunca, que al final, oye, lo hemos definido perfectamente, que al final esto es un equipo, un deporte en el que vas, pruebas, si no te gusta, pues nada, si te gusta, que siempre gusta, pues mucho, mucho mejor. Y para ti, ¿cómo es esas compañeras que ahora tienes que empezaron, pues, oye, no sabiendo pues directamente a lo mejor lo más básico del rugby y ahora pues oye, que ese gen campeón que tenéis que no en ningún momento existe el listón para vosotras? Sí, muchas de ellas lo único que sabían era de lo que veían en la banda, jugar a sus peques, que encima no juegan ni con las mismas normas que nosotros. Pero yo creo que la actitud lo hace todo y cuando uno va con predisposición y buena actitud, el aprendizaje viene solo. Y bajando a entrenar,
escuchando al entrenador, apoyándote en las compañeras, aprendes poco a poco y la verdad que ya no solo es el entrenamiento, luego a lo mejor salen a correr por su cuenta o van al gimnasio o hacen algún otro deporte, intentan estar en buena forma física y eso también se nota en el campo. Cuanto más fuerte estás y más corres, pues al final hay menos lesiones y la verdad que la evolución ha sido buenísima. Yo es que para mí son un orgullo. Ellas dicen, es que nos guías, y digo, si es que yo no hago nada, lo hacéis todas vosotras. Lo que pasa que el tenerme a mí ahí... Yo es verdad, yo lo digo, si es que no hago absolutamente nada, si sois vosotras las que me dais confianza a mí. ¿No? Pero vamos, que es una pasada ver cómo alguien no sabe nada de un deporte que podría estar jugando en senior perfectamente, porque yo las veo y digo, es que tienen el nivel. Yo si estoy en el campo y está Raquel a mi lado, estoy súper tranquila. Otras compañeras también, o sea, todas hacemos equipo, pero lo que tiene el haber tenido, el tener una persona en el campo que ha estado a un alto nivel y que sabe liderar un equipo, porque no es lo mismo ser una capitana que liderar un equipo. Y que te diga, un poco para adelante, venga, un poco para atrás, venga, ahora a la de 3 salimos. Y es que es un gen teacher que ya tiene el gen teacher ahí y se nota muchísimo a la hora de jugar, se agradece y te relaja un montón. Eso dicen ellas. Porque está lo tuyo, ¿no? Si no, no... Oye, muy bonito eso que se ha dicho, porque al final Santos es la plena definición, ¿no? Que se puede definir de este equipo desde el principio, de una familia, que cuanto mejor salen las cosas, luego prueba de ello son los resultados, ¿no? Sí, claro. No es casualidad. Yo creo que también es el trabajo que ellas hacen todas las semanas, da igual el tiempo, lo que decían antes. Sacan tiempo a lo mejor que no tienen y están ahí y sobre todo lo que decía Raquel ahora, el tema de la actitud es fundamental y se ve la evolución y lo que te decía antes también, el buen ambiente ayuda muchísimo y la verdad que muy bien, muy contentos. Alba, una pena que este año no estén los Mater, ¿no? Lo comentábamos precisamente cuando venía Marta, que desde aquí, por supuesto, le mandamos un saludo hace unos meses, de que al final esas competiciones que no deja de ser, pues al final un nivel un poquito mayor, a lo mejor de lo que hay, que no se hayan podido dar este año. Por ejemplo, tuvisteis amistoso con las Calesis, habéis tenido este torneo en Valladolid, pero falta eso, ¿no? Sí, bueno, los Mater, este Intercati ha sido un Mater, por así decirlo, pero bueno, no estaba regulado por la FER. Pero al final los equipos son los mismos. Son los mismos, sí, básicamente. Hay un Mater que es el único real de la federación que sale este año, que es en Valencia en junio, al que no vamos a poder acudir porque, bueno, logísticamente, económicamente es una locura. Ya sabéis que nosotros tenemos nuestros patrocinadores, tenemos ahí a TH3, a León Hostel, al Ayuntamiento y a Cristal Móvil, Autocristal Móvil y a la universidad, pero bueno, que son patrocinadores que te pueden echar una mano en ciertas cosas, pero obviamente un Mater es muchísimo dinero, hay que desplazarse, hay que alojarse, hay que pagar un porcentaje para una inscripción, entonces bueno, es muy costoso, da pena. Pero bueno, esperemos que para la temporada que viene las cosas cambien un poquito y si no salen a través de la FER, se está moviendo tanto esto que al final, si no sale en una sede, saldrá en otra, aunque no sea a través de la FER, pero bueno, se harán torneos más pequeñitos quizás al que podamos acudir la mayor parte de los equipos. Raquel, para finiquitar, te pregunto un poco también, ese llamamiento también a esa gente. Yo creo que ya sois realmente conocidas, que no hace falta hacer más llamamientos, pero siempre hay alguna persona pues que no lo sabe, pues oye, que las puertas están abiertas, que me imagino que al final, lo hablábamos antes, 28, 27 fichas que tenéis, que siempre, me imagino que con los brazos abiertos para cualquier persona que quiera venir, que pruebe y si le gusta, pues una más de la familia, ¿no? Sí, es verdad que tenemos que tener unos requisitos, que tienes que tener más de 35 años para poder jugar en esta categoría, pero que si tienen menos, tenemos categoría senior, que también son bienvenidas. Correcto. Y si quieren empezar con nosotras, aunque tengan menos edad, que empiecen, que entrenen, que prueben. Y pues todas sois bienvenidas, la verdad. Así que martes y jueves. Martes y jueves en el área de Puente Castro a las 5:30. Ahí dejamos el aviso y si no, si lo estáis viendo por YouTube, dale para atrás y ya está. Esto se vuelve a repetir y repetir y repetir.
Que ha sido un placer nuevamente que hayáis pasado por aquí, que enhorabuena de verdad por todos los éxitos que estáis cosechando, pero ya no me quedo sobre todo con esos éxitos, sino el éxito que es este equipo, que desde el primer momento pues ha sido una definición perfecta de lo que es equipo como tiene que ser. Y nada más, que obviamente pues estaremos muy atentos. También, por supuesto, tienen pendiente los chicos de venir, que se han hecho con la Liga Senior, así que no se libran de una visita por aquí, por el micrófono azul, y que por supuesto para todo lo que tenga que venir, la mayores de las suertes, y que el invicto no se vaya, por supuesto, que eso sigamos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Pues las palabras de los integrantes de las Leonas Mater, de ese equipo del León Rugby Club, que en este caso lograban ese trofeo en Valladolid, y todas las cosas aún que quedan por delante. No me separo del polideportivo, del rugby, me voy al atletismo, porque si estamos hablando que este equipo es un auténtico campeón, qué decir también del Lule Sprint León, que lograban por primera vez en su historia ganar esa primera jornada en las pistas de Vegazana. Allí, por supuesto, que estaban las cámaras de la 9, así que va ese pequeño resumen de lo que fue esa primera jornada y esa victoria para Lule Sprint León. Ya lo pueden gritar bien alto. El Lule Sprint León hace historia en la primera jornada de la Liga Iberdrola. Tras haber logrado el oro una semana atrás en el Campeonato de Castilla y León de Clubes, el equipo femenino logró el primer puesto en el Campeonato de España por primera vez en su trayectoria, superando con 181 puntos al Atlético San Sebastián, al Alcampo Scorpio 71 y al Ría Ferrol. Un hito en la historia del club, que nunca había logrado sobrepasar la barrera de la tercera posición, al menos aún llevarse directamente la jornada, que confirma el gran crecimiento de sus atletas llevan experimentando en los últimos años y cuyos frutos toca ahora recoger. Una jornada en la que habría esta edición en la que las pistas del campus de Vegazana volvían a vestirse de gala para acoger la auténtica fiesta del atletismo. Una jornada que abriría con el lanzamiento de martillo, donde Rocío García se llevaba un meritorio tercer puesto con mejor marca de la temporada, al igual que Ana González en séptima posición. Al tiempo, Sofía Molina y Carla Marcos se llevaban también un tercer y séptimo puesto respectivamente en salto de altura. Turno para la pértiga, con Maite Senén finalizando en quinta posición y mejor marca de la temporada, y Yanire Hidalgo finiquitando séptima. En el salto de longitud, los resultados serían de un tercer puesto para Andrea Salvador y séptimo con mejor marca de la temporada para Sandra Martínez. En los 400 vallas, Lule Sprint obtendría su primer oro en la primera posición de María Gómez, muy de cerca seguida por el tercer puesto que lograba Marta González. Al mismo tiempo, Andrea Jiménez se llevaba la plata con mejor marca de la temporada y Clara Llamazares la octava posición también con marca de temporada en los 400 metros. Turno para el disco, donde Tilena Martínez se hacía con el cuarto puesto con su mejor marca personal y Daniela Gómez finalizaba en octava posición. Plato fuerte en los 800 metros, donde María Pía y Ángela García cruzaban la línea de meta a la par para obtener el oro y la plata para Lule Sprint León. En los 200 metros, Lara Tomé rozó el oro al finalizar en segunda posición con mejor marca de la temporada, de cerca seguida por el cuarto puesto de Olga Guerra y marca de la temporada también. Sin tiempo para el descanso, María Pía se volvía a vestir de corto para una más que sobresaliente segunda posición en los 1500. Claudia Santa Marta finalizaba en octava posición la prueba. Volvía a las vallas en los 100 metros y volvía al podium con la segunda posición de María Eguiguren y la sexta de Sofía Molina. A esas alturas de competición, el Atlético San Sebastián lideraba la clasificación muy de cerca seguidas por las atletas locales. En el triple salto, sexta y séptima posición respectivamente para Laura Vigil e Inés Jiménez. La prueba de los 100 metros dejó a Lara Tomé en cuarta posición y a Olga Guerra en sexto lugar. Llegaban las pruebas de fondo. Los 3000 obstáculos serían para la segunda posición de Jun Arbeo y la cuarta para Sofía Villafañe, ambas con mejor marca de la temporada. El lanzamiento de jabalina, un seguro el que daba María López con una segunda posición y mejor marca personal, y el sexto puesto con mejor marca de la temporada para Laura González. Lanzamiento de peso, territorio Tilena Martínez.
La campeona de España no tuvo rival, finalizando con el oro colgado al cuello, y con el bronce se hacía Luz María Siafa con mejor marca de la temporada. Al igual que Lucía Redondo, no tuvo positora en los 5000 marcha, arrasando la prueba con más de 1 minuto de diferencia con la segunda clasificada. Celia Ponga cruzaba la línea de meta en cuarta posición y mejor marca de la temporada. En los 3000 metros, June Arbeo volvía a saltar a la pista con una meritoria cuarta posición, y octava María Campo, ambas con mejor marca personal. Se llegaba a los relevos. Primero, la cuarta posición para el equipo de 4x100, compuesto por Sofía Álvarez, María Eguiguren, Clara Llamazares y Abril González. De esta forma, se llegaba a la última prueba de la jornada, el 4x4. Y para más épica, el destino quiso que precisamente fuera en la última carrera donde se decidiera el ganador de esta primera jornada con el ajustado en el marcador. Con las gradas prácticamente llenas, el pistoletazo de salida daba comienzo al desenlace. Arrancaría con Marta González en la salida. La primera de las atletas se entregaba al testigo en cuarta posición, pero con nada de diferencia en el crono. Turno para Ángela García. Carrerón de la de Cuellar, que adelantaba de esta forma a Elisa Cortés de las Scorpio para entregar el testigo en tercera posición. Turno para Andrea Jiménez, que en los primeros metros superaba a Ana Carvajal del Ría Ferrol y a los 200 metros sobrepasaba a Nora Lamosa del San Sebastián para ponerse en la delantera. Los últimos 400 metros eran para María Gómez. Adrenalina pura en la última vuelta a la pista, que finiquitaba de la mejor forma posible, con el Ule Sprint León logrando una épica e histórica primera posición en la Liga Iberdrola. Por vez primera en la trayectoria del club, el verde de la elástica leonesa se colocaba en lo más alto del podium. Un premio al duro trabajo y esfuerzo que definen a esta familia. Un nuevo hito que vuelve a poner a León en lo más alto de la referencia del atletismo nacional. Un primer puesto que ya jamás se olvidará. Bueno, y ese era el resumen de esta jornada que vivíamos en el campus de Vegazana, esa histórica jornada con esa primera posición para Ule Sprint León, que se ponía por delante de Atlético San Sebastián, también se ponía por delante, en este caso, de Scorpio y también de Ría Ferrol. Para hablar un poco de todo lo que ha sido esa histórica jornada, esa primera posición con 181 puntos para Ule Sprint León que vivimos este sábado, pues tengo ya aquí a dos de las componentes de ese club, de ese equipo que se subía en lo más alto del podium por primera vez en su historia, así que vamos ya con desde aquí, desde el plató de Deportes 9, Sofía Vallafañe, muy buenas. Buenas. Y Laura González, muy buenas. Buenas. Lo primero de todo, enhorabuena por todo lo que fue esa jornada, por ese hito histórico que hemos conseguido. Sofía, empiezo por ti, porque se afrontaba una cita con ese oro que se había conseguido con el Campeonato de Castilla y León. No nos podíamos bajar de esa primera posición del podio, ¿no? No, para nada. Además, que competíamos en casa, así que había que darlo todo. Laura, ¿cómo se dio una jornada en la que, como estábamos diciendo, se venía con muy buenas sensaciones de lo que había sido la semana antes y con, en todo momento ajustado en el marcador con los otros cuatro equipos? ¿Cómo se vivió eso por dentro? Se vivió como con mucha emoción. Al fin y al cabo no esperábamos quedar primeras y lo luchamos hasta el final y se consiguió. Sofía, ¿qué significa este primer puesto para el club? Nunca se había sobrepasado la barrera del tercer puesto, siempre se había ido en las demás jornadas a lo que era pues esa fase de descenso, a lo mejor de permanencia. ¿Y qué supone esto de quedar en primera posición? Bueno, pues esto es muy emotivo, es un repulsivo para todas las compañeras, para darlo todo en la siguiente jornada, y bueno, que son muy buenas noticias porque eso indica que el club está muy bien y estamos todas dándolo todo. Laura, más o menos un poco por la línea que decía Sofía, de que al final esto no solo es quedar en esa primera posición en lo que es la mejor de las ligas, como es la división de honor, sino lo que conlleva para un club que sigue dando pasos agigantados, que sigue poniéndose como uno de los referentes a nivel nacional. Es que eso es muy importante para el equipo. Sí, para el equipo es muy importante porque significa que estamos todas muy bien este año y estamos mejorando pues
con pasos muy grandes. Sofía, hablamos un poco más en modo personal. Tú competías en los 3000 obstáculos, ya lo hiciste además en... bueno, ya tuviste la competición también la semana antes, estabas con June, que además quedó, me parece que en esa segunda posición. Sí. ¿Qué valoramos de lo que fue, en este caso, pues esos 3000 obstáculos, esa cuarta plaza en la que llegaste? Bueno, pues la verdad que nos separamos 4, una de cada equipo, bueno, no, June y yo, y bueno, pues la verdad que salió una carrera un poco lenta y luego en los últimos kilómetros sí que ya empezaron a apretar y June tiró casi toda la carrera y bueno, al final, bueno, quedó en un segundo puesto, pero muy, muy luchado. Hay que también, desde aquí le mandamos un saludo, que al final, pues oye, ya está en Durango, no ha podido venir, pero también que luego se metiese un 3000 lisos, sí. Es que también, vamos, es mucho mérito eso mismo también. Sí, sí, muchísimo. La verdad que June es una atleta estupenda y bueno, tiene mucha capacidad y puede aguantar a ello, la verdad, pero sí, sí. Laura, y en modo personal, ¿qué destacamos del lanzamiento de jabalina? Tú estabas con María López, que en este caso quedó creo que en segunda posición así, mejor marca de la temporada que tuviste. ¿Cómo lo valoras, Laura? Yo iba con muchas ganas porque sabía que podía hacer una muy buena marca. Pensé que iba a poder dar un poco más, pero me fui muy, muy contenta al poder pues, dar esos 3 puntos que di y hacer la marca de la temporada. Y luego María hizo marca personal, que ella yo creo que esta temporada va a dar mucho más. Sí. Y muy contentas por esa segunda posición de ella. ¿Hemos cumplido, Laura, el objetivo con el que se partía antes? Sí, ya. Hemos cumplido perfectamente. Imagino que Sofía también dice lo mismo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yendo un poco más, estábamos hablando de una jornada en la que se empezaba muy, muy pronto, a las 5 de la tarde ya teníamos la primera prueba, acabábamos, pero no sé si entraba en vuestra cabeza, Sofía, te pregunto a ti, de llegar a la última prueba, es que con más épica no pudo ser, y decir, es que podemos quedar en primera posición. Pues a ver, nosotras antes de empezar la competición pues nos dijeron que podíamos quedar segundas y estar ahí. Y claro, nosotros decíamos, ¿pero qué decís? Tal? y cuando vemos que vamos primeras, y claro, queda el 4x400, que es una de las pruebas fuertes, y teníamos a nuestras compañeras y decíamos, es que podemos quedar primeras, sí que estamos ahí. Y nada, lo dieron todo, lucharon muchísimo y nada, y quedamos primeras. La verdad que se hizo realidad ese sueño. Y bueno, pues ahí estamos. Laura, ¿cómo se vivió desde las gradas esa última prueba con toda la familia de Ullesprín León animando a esas 4 corredoras y al final, oye, de la mejor forma posible? Como he dicho antes, se juntó el destino para que la última prueba pues, fuese la de la épica. ¿Eso cómo lo vivisteis entre todas? Yo los relevos creo que es la prueba que siempre mejor vivimos y que más animamos, porque es la prueba que siempre vemos con más emoción, porque siempre estamos ahí, que si subimos y bajamos, y pues es una prueba muy fuerte y se dio muy bien. Y desde las gradas se vivió, vamos, yo estuve súper contenta viendo la carrera, fue un carrerón. Una pregunta que siempre hago a todas las que venís por aquí, a todos los integrantes de la familia Ullesprín. Sofía, ¿qué significa para ti este equipo, esta vinculación que tiene y sobre todo yo creo que se vio reflejado el otro día perfectamente, todas animando a todas, también el día del Campeonato de Castilla y León? Parece siempre que el atletismo es un deporte más individual, obviamente no es el fútbol, no es el baloncesto, pero de individual no tiene nada. No, para nada. Además, sobre todo en estas jornadas de liga, que estamos todas súper unidas, porque luchamos con un fin, o sea, con el mismo fin todas, que es ganar. Y bueno, y disfrutamos muchísimo. La verdad que hacemos mucha más piña al club y la verdad que bueno, es un club que te acoge muy bien. La misma pregunta que le hago a Laura y un poquito más teniendo en cuenta que es el equipo de tu tierra también, esa vinculación, ¿cómo lo lees y cómo resumes un poco lo que es la familia de Ullesprín León? Pues yo que llevo desde pequeñita siempre me lo pasa muy bien en los de equipos y tal, hacemos muchísima piña y siempre se nos ha dado muy bien los equipos porque yo creo que es muy buena familia y que te acoge siempre súper bien. Me centro un poco en lo que vamos a tener. Aún quedan 2 jornadas de Liga Iberdrola. Ya no va a haber tantos apuros como lo han sido el resto de la temporada, pero después de esta primera posición, después de demostrar que de verdad Ullesprín puede competir por todo, ¿para qué está este equipo esta temporada? Pues bueno, en la siguiente jornada luchamos por estar ahí en primera posición y nada, nosotros queremos estar, si se puede, luchar con las medallas, estar ahí entre los
sextos, séptimos mejores equipos. Ahora, ¿cómo valoras precisamente ese crecimiento que ha tenido este equipo de los últimos años? Oye, pues siempre ir a la última jornada luchando la permanencia, que en ningún momento se ha tenido ningún peligro por el descenso. Y ahora parece que nos hemos metido en la otra, en el otro bloque, el bloque de no pasar apuros, de incluso, como bien ha dicho Sofía, de mirar algún metal que otro. ¿Cómo valoras lo que ha sido? Oye, que esto no para de crecer. Yo creo que está muy bien porque siempre estábamos luchando por permanecernos y tal, y es como un descanso también, y es como más que tienes muchas más ganas de luchar por las medallas y vas más relajada, y yo creo que nos va a salir mejor por estar más relajada. Para ir terminando, Sofía, también de modo personal te pregunto con qué objetivo partías esta temporada. Esto no acaba de arrancar, aún quedan muchísimas cosas por delante, y si más o menos estamos siguiendo la línea de lo que habíamos pensado. Sí. Yo, a nivel personal, esta temporada mi idea es hacer marca personal, que estoy ahí a 2 segundos, o sea que la voy a hacer sí o sí. Y nada, muy motivada, la verdad, con las competiciones que se vienen, y ahora, pues eso, más con lo que ha pasado este fin de semana, pues aún más motivación y con más ganas de competir. Me imagino eso mismo la línea, Laura, ¿no? De que uno parte con unos objetivos, pero después de ver los éxitos con los que se arrancan y ver, ostras, que al final las cosas responden mucho más fácil a la hora de llegar a un objetivo personal, ¿no? Sí, mi objetivo es hacerme la mínima PAL de España e intentar hacer marca personal, porque al fin y al cabo este es el año que me he pasado a la jabalina, porque antes no la hacía, y de momento pues abrirle el aire libre con esta marca y quedando primeras y todo, pues muy bien. Sofía, Laura, que no tengo más que daros las gracias por haber estado por aquí, que enhorabuena de verdad por lo que nos hicisteis vivir el sábado, que fue emocionante, encima jugando en casa, que es muchísimo mejor. Así que nada más, que el ritmo no pare y que dentro de unos meses, oye, que podremos estar contando muchas cosas bonitas de momento, a seguir centrándose en la competición. Así que muchas gracias, chicas. Igualmente, gracias. Las palabras de Sofía Villafañe, de Laura González, de las atletas del ULE Sprint León, en este caso, que lograban esa primera posición, en esa primera jornada de la Liga Iberdrola, de ese campeonato de España. Bien en alto la bandera de León, que tuvo que izarse en esa primera posición. Así que esperemos toda la suerte del mundo para las próximas 2 jornadas, y también para los chicos, que menos de un mes tienen también esa jornada. Esperemos el cambio de categoría. Y con esto tenemos que poner ya punto y final a este Deportes 9, como siempre. Dar las gracias a todos los que estáis ahí al otro lado de la televisión, hoy con el gran equipo de realización de la 9 TV, así que nos veremos en este caso el viernes. Recordamos que tenemos especial del deporte bañezano y Maragato, y lo podréis ver, por supuesto, aquí en la 9 a las 6 de la tarde, así que nada más. Pasad una buena semana y nos vemos el viernes con más deporte.